En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a Amor, Fe y Familia con Maru. El día de hoy nuestro tema es ¿cómo vivir el sufrimiento y ser felices? No hemos entendido la humanidad que no podemos evitar el sufrimiento. Todo el tiempo queremos ver cómo evitarlo a toda costa. Buscamos técnicas, buscamos maneras, buscamos controlar el mundo para tratar de evitar el sufrimiento. Y eso evidentemente no nos ha traído las respuestas ni la felicidad. Por lo tanto, vamos a hacer una reflexión sobre cómo podemos vivir ese sufrimiento y que no nos quite esa plenitud, esa felicidad y además, al contrario, que nos pueda dar mucho más plenitud el vivir verdaderamente y correctamente el sufrimiento que nos toque vivir. Podemos hablar de una visión católica, pero también podemos hablar de una visión psicológica. Las dos se pueden unir para saber qué hacer con el sufrimiento. Como ya dijimos, el sufrimiento es inevitable muchas veces. Nosotros no podemos controlar muchas cosas a nuestro alrededor, no podemos evitar que personas que amamos se enfermen, sufran, mueran. Tampoco podemos evitar muchas veces algunas circunstancias que nos llevan al sufrimiento respecto a lo que tenemos, al trabajo, a la familia, a las relaciones con los demás. Entonces, este sufrimiento lo tenemos que llevar a otro nivel. Según Viktor Frankl en la logoterapia, lo que necesitamos es darle un sentido a ese sufrimiento. Él sufrió en los campos de concentración, así que no podemos decir que no sabe de lo que habla. Tuvo uno de los mayores sufrimientos que puedes tener, que te quiten todo lo que tienes, incluso la ropa para vivir, incluso que te estén maltratando, lastimando, violando y rompiendo con tu dignidad humana. Así que él, en medio de tantísimo sufrimiento y dolor, supo cómo darle un sentido a ese sufrimiento y elevarlo más allá para poder seguir viviendo plenamente y para poder sobrevivir de una situación tan dolorosa. También como católicos, Cristo, que es nuestro ejemplo, nos enseña que dando la vida, sufriendo al máximo, se logran también grandes cosas, que no hay mayor amor que dar la vida por el otro, que dar la vida por los demás. Ese es un gran sufrimiento, pero que tiene un gran sentido que te hará ser pleno, que te hará vivir mejor, que te hará sentir que valió la pena pasar por ese sufrimiento. Las dos visiones, la psicológica y la católica, coinciden en que para vivir el sufrimiento y no dejar esa plenitud, lo que se necesita es unirlo al amor. Cuando ese sufrimiento tiene un sentido de amor, es cuando vale la pena vivirlo. Cuando tú lo ofreces por los demás, cuando tú estás buscando el bien de los demás y no el tuyo, cuando trasciende el ego, es decir, cuando valen más los demás, el bien para todos, que tu propio bien y que solo pensar en ti, que solo centrarte en lo que tú quieres, en lo que a ti te conviene. Ese sufrimiento siempre puede ser para redimir a los demás, para redimir las relaciones entre los demás. Tiene que ser un medio, nunca un fin. Ese sufrimiento podrá ser el medio para que enseñes a amar, para que ames y para que los demás puedan tener amor alrededor de ti. Saber vivir el amor en el sufrimiento puede llevar a otro nivel de plenitud y de felicidad que verdaderamente satisface al hombre y a la humanidad. Cuando ya no tienes nada, cuando tienes un sufrimiento inmenso, lo que te queda es una libertad interior. Esa libertad interior, tanto cristianamente como psicológicamente hablando, significa que eliges interiormente cómo vivir, qué actitud tener frente al sufrimiento inevitable, frente a lo que toca vivir, frente a lo que le pasa a los demás que te duele o a ti mismo. Esa libertad es la que te va a hacer verdaderamente libre. Lo demás te lo podrán quitar siempre. Todo podemos perderlo, en todo somos vulnerables, frágiles, nos pueden maltratar, lastimar, podemos tener mala suerte, como queramos decirle,
pero la libertad interior de decidir qué actitud tomar frente a lo que vivamos es lo que realmente nos va a dar esa felicidad, ese amor y ese que valga la pena vivir. Y una clave muy importante que nos puede servir también para esta felicidad ante tanto sufrimiento es reconocernos humildes, pequeños, que no podemos nosotros hacer todo, controlar todo, que no somos dioses, que no somos los que decidimos cómo se hacen las cosas o cómo las hacen los demás. Esa humildad nos lleva a agradecer todo lo que recibimos. Y como nos dice 1 Corintios 4:7, ¿qué tienes que no hayas recibido de Dios? Si reflexionamos esto, sabemos que todo lo que venga a nosotros es un regalo y sea poquito o sea mucho, no lo merecemos, así que lo veremos de mejor manera. En cambio, si creemos que somos merecedores, que hemos hecho mucho porque nos toque tal cosa, porque tengamos otra, porque somos muy buenos y trabajadores y recibimos lo que queremos y lo que nos toca, así estaremos frustrados porque no se podrá lograr evitar el sufrimiento, porque las cosas vendrán y no depende de que las merezcamos o no. Mejor sentirnos humildes y saber que todo lo que llegue es extra, que todo lo tenemos que agradecer, que todo es un don y que con todo podemos ser felices por recibirlo. Así que aprovechemos todo lo que vivamos para engrandecerlo, para ayudarnos a servir a los demás, para ayudarnos a crecer en el amor, ayudar a los demás a amar más y no a complicar la vida como a veces la complicamos, para que verdaderamente nos sintamos felices, plenos, aunque estemos en medio de tribulaciones y sufrimientos muy fuertes. Dios, que es el amor mismo, será esa fortaleza para seguir viviendo, porque cuando tienes amor, todo se puede vivir. Cuando vives con los demás en esa armonía, en ese amor, aunque sea sufriendo, vale la pena y une a los demás. Trata de darle este sentido al sufrimiento para que cada día seas más feliz, porque no podemos evitar muchas cosas en este mundo. Recuerda que no se trata de evitar a toda costa el sufrimiento, pero tampoco se trata de estarlo buscando. Se trata de vivir lo que nos toque vivir de la mejor manera, con la mejor actitud y que sea un medio para amar, un medio para llevar vida en medio de la muerte, del sufrimiento, del dolor, a tu vida y a la vida de los demás, de darle esa vida, esa motivación, ese ánimo, esa alegría, aunque estemos en medio de tribulaciones. Que tú seas la clave para que los demás se sientan mejor, puedan vivir mejor y que todos encuentren esa plenitud que puede dar vivir en la tribulación.